El cinismo fue un movimiento filosófico que se erigió durante la época helenística. Con el dominio de los macedonios se posibilitó la instauración de un nuevo orden político que acarreó consigo repercusiones sociales y culturales, ocasionando un periodo de crisis y angustia entre los habitantes de la polis. Su fundador, Antístenes, fue víctima de su condición política en Atenas. Hijo de madre tracia, el filósofo carecía de los derechos que otorgaba la ciudadanía, situación que determinó su nula participación en la vida política de la ciudad y suscitaría uno de los pilares del cinismo, el cosmopolitismo, posteriormente afianzado por Diógenes de Sinope. Heredero de la tradición socrática y sofista, se dice que Antístenes, antes de que adoptara el cinismo como filosofía, llegó a interesarse en la teorización de postulados filosóficos inspirados en sus maestros, Sócrates y Gorgias. Sin embargo, ningún ejemplar de su obra logró conservarse, por lo que solo sabemos de esto debido a alusiones del historiador Diógenes Laercio. En su etapa cínica, el filósofo de Atenas se mostró siempre crítico ante los sistemas de valores y comportamientos de sus contemporáneos. De esta manera, se negó a tener un discipulado. Ni siquiera para Diógenes de Sinope, más conocido como Diógenes el Perro y uno de los exponentes más importantes de esta filosofía, fue tarea fácil incorporarse al modo de vida cínico, pues Antístenes no se satisfacía con un interés nimio, sino que exigía una actitud recta y una determinación contundente para lograr una vida virtuosa. Y se negó también a postular un sistema teórico que encerrara en sí la perspectiva cínica de tópicos tan tratados en su época como lo son la física, la lógica, la política y la ética, concretando esta última en un modo de vida. Debido a la ausencia de textos escritos por cínicos, su presencia en el mundo helénico resulta bastante ambigua, aunque esto no impide el posible rescate de la esencia de su movimiento. En el campo de la ética, los filósofos cínicos desprecian y resignifican algunas de las virtudes más estimables entre los griegos. En lo referente al honor y la gloria, el cínico considera que estas virtudes no son dignas de esfuerzo, pues carece de importancia ser honrado y alabado por una comunidad falta del carácter suficiente para actuar en aras de una vida apegada a la legalidad de la naturaleza, que se satisface tan solo con una alegría insustancial, sustentada en los bienes materiales. En ese sentido, los cínicos no entienden al poder, a la nobleza o a la riqueza como virtudes enraizadas a la opulencia de bienes materiales, sino que las vinculan con actitudes éticas como la autarquía, la impasibilidad y la imperturbabilidad. Hay varias versiones sobre la vida de Diógenes. Una de ellas dice que su padre era el banquero de Sinope, y Diógenes fue al oráculo de Delfos que le indicó que podía modificar la legalidad vigente. Entonces, Diógenes volvió a su ciudad natal y falsificó la moneda, lo que ocasionó el exilio tanto de él como de su padre. Este lema de modificar la legalidad o recuñar la moneda vigente se hizo muy presente en la filosofía cínica como rechazo a la política. Los cínicos niegan que la promulgación de distintas leyes implique un gobierno justo que beneficie a la naturaleza humana, sino que por el contrario, la corrompen y distorsionan con su superfluidad alejada de la virtud. Yendo en contra también de doctrinas como la platónica, en la cual se concibe un mundo de las ideas apartado de la existencia humana, el cinismo se caracteriza por su carácter terrenal y animal que abre un camino hacia la virtud posible para todos. El principio fundamental del cinismo es la congruencia con la naturaleza, entendiendo este término, physis en griego, como un orden cósmico que permea la realidad. De aquí parten algunos ejes rectores del cinismo como el cosmopolitismo, la autarquía, imperturbabilidad o ataraxia y la impasibilidad o apateia. El cosmopolitismo indica que la distinción entre el ámbito público y privado es innecesaria dado que no se corresponde con la naturaleza. El hombre es entendido como ciudadano del mundo y solamente se rige según las leyes de la naturaleza. La libertad no se encuentra en las disposiciones cívicas y los acuerdos legales no sirven como compás moral. La parresía era vista como una virtud entre los cínicos y esto significa hablar de forma sincera, sin tomar mucho en cuenta si se ve de manera correcta o respetuosa. Una de las anécdotas más famosas de Diógenes es cuando Alejandro Magno
Le dice que le puede pedir lo que sea, que él se lo concederá, y Diógenes le responde diciendo que se mueva porque le tapa el sol. La autarquía es la capacidad propia del sabio de controlarse uno mismo, de no caer en vicios, practicar las virtudes, ser autosuficiente y así lograr la felicidad. Por esta cualidad, los cínicos no prestaban atención al poder o al dinero, pues los consideraban superfluos y perjudiciales. Diógenes dijo una vez que la pasión por el dinero es la metrópoli de todos los males. La felicidad viene al actuar conforme a la naturaleza y es lo único que se necesita para vivir. Esto se consigue mediante un entrenamiento disciplinado, tanto espiritual como corporal. Por último, la anaideia o desvergüenza es la actitud de los cínicos que atenta contra las normas y convenciones sociales que privan al ser humano de su propia naturaleza. Por ejemplo, aquellas que orillan a los individuos a sentir vergüenza o desagrado de sus propios procesos fisiológicos, como lo son el defecar y orinar, o de sus necesidades más básicas, como comer. Esta no debe entenderse como una agresión o ataque hacia la integridad de las otras personas. Manifiesta más bien una estrategia de propagación de esta vida filosófica. Uno de los rasgos más auténticos de la filosofía cínica es la armonía que los filósofos cínicos encuentran entre la animalidad y la racionalidad, siendo que comúnmente y en otras doctrinas estas dos se contraponen y hay una supremacía de la razón sobre el ser animal que constituye la existencia humana. En este caso entendemos a la animalidad como un elemento constitutivo de la existencia humana que responde a los impulsos de los procesos fisiológicos que ocasionan las necesidades básicas, como lo son el comer, el defecar o la reproducción. A mí me agrada bastante la idea de, de vivir con lo suficiente, de dejar de lado lo superfluo, a lo que puede ser fútil y enfocarse en lo que es suficiente para uno, pero para vivir bien, ¿no? Ellos los cínicos lo dicen, hay que ser autosuficiente, pero felices. No es un ascetismo así muy extremo, un desapego de todo. Hay ciertas virtudes que hay que trabajar y esas son las más importantes y las que con esas llegamos a la felicidad y ya podemos lograr nuestro cometido. Lo que a mí no me gusta es su concepción de que está todo conforme a la naturaleza y de que esta es como la forma de ser. Yo creo que puede haber cosas que son no naturales, artificiales, así, y ser buenas, y hay cosas naturales que son malas, como por ejemplo los tumores son naturales, ¿no? Y no por eso son como buenos. Y también hay cosas no naturales, como por ejemplo la medicina. Es algo, o sea, ya la medicina es muy compleja, utilizamos muchos artefactos y yo creo que puede traer bastantes bienes. Sin embargo, que tenga que haber una conformidad con la naturaleza no quiere decir que esta racionalidad de la naturaleza vaya a repercutir en la vida de cada individuo de la mejor manera, sino que el logos universal puede incidir en la vida de las personas en forma de sufrimiento, no sé, con alguna enfermedad o con alguna, no sé, cosas de ese tipo que son naturales y que van a corresponder precisamente a un orden que beneficia al cosmos como totalidad y no al individuo aislado, sino que pueden pasar cosas malas ocasionadas por la naturaleza, pero esto no quiere decir que esas pequeñas cosas malas vayan a alterar el orden de una mala forma, ¿no? O que vayan a ser perjudiciales. O sea, es un poco como el plan de Dios, ¿no? Te tocó padecer y pues ni modo, pero es como lo necesario para que se mantenga el orden. No, no, no es tanto como el plan de Dios, porque, o sea, los seres humanos pueden tener mucho sufrimiento en su vida, pero parte de ese sufrimiento puede ser ocasionado precisamente porque hay seres humanos que no viven conforme a la naturaleza, sino que son guiados por el vicio o por los excesos, por ejemplo, por la ambición, el poder, y esto daña a los otros. De esta manera es como el sufrimiento, como el sufrimiento se esparce o como es una traba hacia la
hacia la felicidad que los mismos humanos se ponen. Pero esto precisamente no se corresponde con la legalidad de la naturaleza.